Bueno, ¿cómo les va? Ahora para ir terminando esta unidad vamos a hacer una actividad más y después vamos a tratar de darle un cierre, ¿no? Con una serie de preguntas que van a organizar todo lo que estuvimos trabajando desde aquel momento donde estábamos en el grado hasta ahora que seguimos con el Edmodo y con estas clases a la distancia, digamos, más que nada contestando actividades, resolviendo actividades. Y vamos a hacer un recorrido entonces de lo que fuimos haciendo. Primero estuvimos trabajando con el video ausencia, ¿se acuerdan? Cuando estuvimos en clase, esto lo vimos allá, que mostraba la comparación de las imágenes antes y después de que las personas fueran desapareciendo, que estuvimos viendo que eran recuerdos familiares, ¿no? Que estaban en las casas, que se nota por la vestimenta, más allá de acá abajo dice el año, que era otra época, que era hace bastante, para ustedes mucho, yo ya acá había nacido, tenía 3 añitos. También estuvimos viendo que había una de las fotos que incluía al fotógrafo que hizo esta muestra. Bueno, después de esto pasamos al papel y lápiz y trabajamos con este apunte, que este también lo empezamos a trabajar en la escuela. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído entre todos? Que estuvimos mirando cada una de las palabras, qué cosas se entendían, qué cosas no. Empezamos a hablar de la dictadura cívico-militar también, no solamente enfocándonos en los militares, sus intenciones con la economía, iniciamos el tema del terrorismo de Estado y de las resistencias que se llegaron a tener en su momento, y uno de los primeros trabajos, creo que me entregaron por Edmodo, fue responder estas preguntas que están en el apunte. Después recibieron como primer apunte nuevo este de los testimonios. Había una serie de testimonios de personas que fueron desaparecidas. También vimos esta historieta, ¿se acuerdan que les compartí la carpeta que mostraba otra historia que en vez de narrada, escrita, estaba puesta en imágenes en una historieta? ¿Qué tuvieron que organizar en esta tabla? Algunos lo respondieron directamente en la tabla y me lo mandaron, otros bajaron del Padlet los archivos y los hicieron en la carpeta. Y cuando llegamos a quiénes eran los desaparecidos, ya nos encontramos con estadísticas. Abandonamos el nombre propio de la persona, la ocupación de una persona en particular, para ver quiénes eran, ¿no? Donde las preguntas, si bien tenían cierto grado de simpleza, cuáles fueron los rubros y cuáles fueron las edades en las que más desaparecidos hubo. Algunos tuvieron más ganas, otros menos de hacer estas respuestas, pero que la idea era nombrar justamente que entre las franjas de edades más grandes, no nada más que 21-25, que es la que tiene el 32,62%, sino que entre 21 y 35 años, y entre obreros y empleados, o sea, obreros, estudiantes y empleados, con también un gran porcentaje de profesionales, eran las personas que seguramente en esa época, en ese momento, tenían la mayor participación, el mayor deseo de modificar una situación que tenía que ver con la opresión, con una economía bastante frustradora de la vida de las personas, ¿no? Bueno, después seguimos con la actividad sobre qué fue el terrorismo de Estado, que tenía acá una serie de preguntas y después la explicación de lo que se conceptualizó, se escribió, se vio que fue este terrorismo de Estado que
oscureció a la Argentina desde el año 76 al 83. Obviamente que antes también está explicado en este mismo texto, pero es la dictadura más oscura que tuvo la historia de nuestra república. El punto que sigue, y es el archivo que acompaña, aparte de este video, en esta asignación, ¿ven? Esta forma nueva de llamar actividades. Ahora decimos asignación, porque bueno, es la asignación la que nos da Edmodo como nombre. Es un trabajo con dos imágenes. Es una imagen, aquí le voy a bajar un poquito el zoom. Una imagen de una esquina que fue tomada en esa época, en la época de la dictadura cívico-militar, que muestra a una persona que está por cruzar la calle, con algo en la mano, ustedes verán qué es lo que pasa, y hay toda una escena, una situación, aparte de haber una escena real, no es una imagen, vieron, familiar, como cuando uno se pone, vos ponete acá, vos ponete allá, no, es una imagen que un fotógrafo saca desde un lugar. Y acá justamente las preguntas enfocan hacia eso, ¿no? ¿Quiénes están en la fotografía? Mírenla bien, obsérvenla con detalle. ¿En dónde fue tomada? Si fue tomada en un lugar cerrado, al aire libre, en la vía pública, en un lugar emblemático. Sería un lugar recontra conocido, como si hubiera sido en el Cabildo, por ejemplo. ¿Qué situación estará transcurriendo en ese momento? ¿Por qué el fotógrafo tomó la imagen? Porque cuando un fotógrafo profesional toma una imagen, no es como uno que a veces toma una imagen porque sí. Evidentemente encontró algo significativo en esta imagen. Bueno, ¿qué situación estará transcurriendo y por qué la eligió el fotógrafo? Acá es para imaginar un poco qué estará pensando el señor con la bolsa. ¿Se habrá dado cuenta de lo que había a su alrededor? ¿Qué habrá sentido? Pura y exclusiva imaginación y contenido de todo lo que trabajamos, no nada más que utilizar la imaginación. Hemos venido trabajando durante mucho tiempo, durante todo este periodo, este tema. ¿Qué lugar eligió el fotógrafo para tomar la imagen? ¿Por qué? Observen las líneas rectas del edificio. ¿A quién parecen apuntar? ¿Por qué? Porque también los fotógrafos no solo les interesa lo que sucede, sino que le dan esto que se conoce mucho como encuadre. Les doy una pista, por ejemplo. Acá, si ustedes se fijan, se forma como una línea que acá sigue para otro lado, si ven el cursor, y que pareciera ser que esta punta del edificio lo está enfocando, lo está señalando al hombre que tiene la bolsa. No el hombre de la bolsa, al hombre que tiene la bolsa. ¿Con qué contenido que vimos en las clases anteriores podés relacionar esta imagen? ¿Por qué? ¿Y qué les provocó esta imagen? ¿Y por qué? Quizá cada uno tendrá sus diferentes sentimientos para haber visto esta imagen pensando en esa época, ¿no? Pongámonos en ese momento. Después hay otra imagen en la otra hoja que también muestra una escena. También ven que hay personas, hay cierto protagonismo del centro de la imagen, atrás la imagen es más difusa, adelante más nítida y pocas preguntas. ¿Quiénes están en la fotografía? ¿En dónde fue tomada? ¿Con qué contenidos que vimos en las clases anteriores podés relacionar esta imagen y por qué? Acá abajo hay un título que tiene la imagen esta y explica un poco sobre la imagen. Y en la otra hoja, un texto corto de media carilla, una explicación de la imagen. Entonces, la actividad de hoy consta de primero ver este video para poder recordar un poquito qué fue lo que trabajamos y después resolver estas consignas que tiene el visionado de las imágenes.
Con esto casi que vamos a ir cerrando, porque después la próxima actividad ya son una serie de preguntas que van a tratar de unir todo lo que vinimos trabajando para darle un cierre y ya darle lugar a la otra unidad.